Share territory. Muy bien. Debemos estar viendo en pantalla el cronograma de actividades de nuestro curso. Luego, got it. Voy a hablar entonces brevemente acerca del cronograma de actividades. Las actividades correspondientes a Learning Activity 4 ya fueron descritas en la sesión anterior, así que les recomiendo revisar la grabación para saber exactamente cómo hacer sus evidencias y cómo enviarlas, que se está evaluando las mismas para tener en cuenta cuando se desarrollan sus actividades. Tenemos entonces que en este momento pues empezamos la semana de Learning Activity 4, en donde trabajamos el material multimedia Becoming a Professional, el foro The Cost of Higher Education in Our Country, la evidencia interactiva, Professional Skills, la evidencia Writing My Personal Statement, la evidencia Scholarship for Me y la evidencia Consolidation Activity. Consolidation Activity tiene un componente de pronunciación, así que les recomiendo revisar la grabación de la sesión anterior para revisar cómo se envían esas actividades. Esa actividad precisamente. Fechas informativas, trabajamos del 15 de abril al 22 de abril, sin embargo, ustedes van a poder enviar evidencias hasta el 27 de abril, que es precisamente la fecha que coincide de nuestro periodo de mejoramiento, donde ustedes van a poder enviar actividades que no aprobaron en intentos anteriores o que no enviaron en intentos anteriores. Entonces, podrán enviarles el periodo de mejoramiento nuevamente hasta el 27 de abril. 27 de abril cierran las actividades. 28 de abril empezamos el periodo de cierre de nuestro curso. Y el 29 de abril tendremos el cierre administrativo, en donde ustedes obtendrán un estado final en el curso. ¿Qué quiere decir esto? Un estado final es aprobado o no aprobado. Ok, eso será el 29 de abril. En este momento trabajamos las actividades correspondientes a Learning Activity 4. Si usted no ha enviado las actividades anteriores, también puede enviarlas. Y la fecha de cierre de actividades, 27 de abril. Esta sesión el día de hoy vamos a trabajar algunas inconsistencias que he visto en las oraciones que han enviado. Varias de ellas he trabajado en la sesión anterior, pero vamos a trabajar las que he visto. Sorry. Cuidado. Muy bien. Ahora sí. Voy a compartir el archivo. Ok. Tengo 8 oraciones. Vamos a trabajarlas. Esas corresponden a las actividades. Espérame a ver si recuerdo los nombres. The Future of My City. Y There is Something Wrong With. Sí. Esas son oraciones que he visto de esas actividades que creo que tenemos que tener en cuenta y trabajarlas un poco más, pues, porque las primeras ya las hemos trabajado en la sesión anterior, pero vamos a trabajarlas de maneras hoy nuevamente. Y las preguntas las dejamos a final de la sesión. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta parte de la sesión? Son 8 oraciones y yo voy a empezar a trabajar las correcciones de las oraciones. Voy a hacerlo un poco diferente a como lo hemos hecho antes. Un poco nada más. Voy a trabajar las inconsistencias que he visto y en el momento que los llame, que llame su nombre, estén pendientes porque voy a solicitar entonces que me digan qué creen ustedes que está incorrecto en la oración y cómo corregirlo. Nuevamente, no va a ser mucho que los voy a llamar, pero sí quiero que estén pendientes de cuándo los pueda llamar para que estén pendientes de las oraciones que estoy corrigiendo. Que estén atentos. Nuevamente, ¿qué creen que está incorrecto con la oración y cómo corregirlo? Yo empiezo revisando las oraciones y no los voy a llamar mucho, pero sí quiero que estén atentos a lo que se dice. Y voy a abrir entonces los micrófonos cuando sea el tiempo. Dice la primera oración. Kahika will have been building its own university by the year 2043. Kahika will have been building its own university by the year 2023. Muy bien, aquí tengo esta expresión. Will have been building. Esto es futuro perfecto progresivo, futuro perfecto continuo. Quiere decir que
Y esto suena un poco raro porque es que el futuro perfecto continuo. Hay muchas veces que el tiempo realmente no se utiliza mucho, ni siquiera en español, pero eso es realmente una forma de predecir lo que puede ocurrir en el futuro. Es una forma de predecir. Pero esa forma de predecir tiene ciertas características, ciertas estructuras a utilizar en la oración. Una de ellas es que se utiliza una expresión de tiempo, como by the year 2043, en el futuro, para indicar que estamos hablando del futuro. Entonces aquí es correcto, pues sí, podemos utilizar una expresión de tiempo. Ahora miramos el orden de las oraciones, de las palabras. Pero el futuro perfecto continuo, no estoy hablando del futuro perfecto simple, el futuro perfecto continuo le indica al lector que esa predicción de esa acción, en este caso building, ¿okay? Esa acción building se ha estado desarrollando hacia el futuro por cierto tiempo. Es decir, hay un periodo de tiempo por el cual se ha estado desarrollando esa acción. Voy a decirlo nuevamente. Hay un tiempo, un periodo de tiempo determinado por el cual esa acción se ha desarrollado en el futuro. No es solamente decir que es para este año, sino es también decir en el continuo, porque estamos hablando de continuo, estamos hablando de algo que se está desarrollando por cierto tiempo. Eso está en la palabra del tiempo. Continuo, se está desarrollando por cierto tiempo. Entonces tiene que haber una expresión de tiempo específico. Y otra cosa que también he visto es que me dicen cosas como for the next 10 years. And like, next 10 years no es tan específico, ¿ok? Tiene que utilizar un periodo de tiempo específico. Entonces, Cajicá will have been building its own university for, vamos a dar, no sé qué expresión tendría el aprendiz para, o qué periodo de tiempo tendría el aprendiz en mente, pero yo voy a poner un tiempo. Let's say for 10 years. Okay. Entonces, si yo pongo esto así, Cajicá would have been building its own university for 10 years by the year 2043. Es muy, realmente no es muy común decir for the next 10 years by the year 2043. Yo pondría esta expresión al principio. By the year 2043, Cajicá will have been building its own university for 10 years. Ha estado construyendo o estará construyendo su universidad, es una universidad, sí, una universidad por 10 años. Es decir, que para el 2043, esa universidad ha estado construyendo esa ciudad ha estado construyendo su universidad por 10 años. Okay, vamos a ver la siguiente oración. Cajicá will have been participating in a national art contest by the year 2023. La misma inconsistencia. Okay, la misma inconsistencia. Necesitamos, este es el tiempo, we have been participating, continuo, necesitamos una expresión de tiempo. Entonces aquí, no sé, by 2023, for, I don't know, for 5 years, I don't know qué tiempo tendría, no sé qué tiempo tendría en mente el aprendiz, pero bueno, for 5 years, y bueno, miramos las expresiones en la oración. Esa sería mi corrección para esa oración. Tercera, by the year 2022, ok, estamos hablando by the year 2022, estamos en 2022. Pero bueno, vamos a imaginar que estamos hablando del futuro. By the year 2022, the first woman mayor of Bogotá will have finished his mayor period. The first woman mayor of Bogotá will have finished
is mayor, period. Ok. Ajá. Bueno, primero aquí en esta oración, ¿cierto? Yo no utilizaría woman porque, bueno, por muchas cosas, no tanto por temas políticos ni demás, sino porque la expresión que realmente se utiliza es female. Y aquí esta oración me está hablando de otra cosa, no me está hablando de mayor. Ok, aquí ortografía. Mayor of Bogota. The first female mayor of Bogota will have finished his. Realmente, nuevamente, tenemos que mirar de quién estamos hablando en la oración. Estamos hablando de female mayor. She identifies as a woman, so we need to use a feminine pronoun. No, not a masculine pronoun. His is masculine. His es masculino. Necesitamos el femenino. Entonces, her. Y bueno, aquí ya empezamos a mirar un poco, ya podemos entrar en debate y demás, pero aquí ella puede, esta persona que está escribiendo, no sé quién, no recuerdo quién fue, pero esta palabra actúa en este momento como un adjetivo, podríamos utilizar mayoral, que sería un adjetivo también, pero una forma de salir de ese dilema, yo utilizaría otra expresión, podría poner algo como her period in office. Aunque está haciendo su trabajo como alcaldesa de tal ciudad, ¿cierto? By the year 2022, the first female mayor of Bogotá will have finished her period in office. Ojo, miremos que todo tiene que estar en futuro. ¿Ok? Entonces yo lo voy a poner aquí, pero realmente tengamos eso en cuenta. Muy bien, cuarta oración. By 2023, the first woman mayor of Bogota will have been working on strengthening the mobility system of the capital. Ok. John, ¿qué piensas de esa oración? Ay, espérame, discúlpame. Discúlpame. Ahí está. Tienes el micrófono disponible. Ok, teacher. Bueno, primero pues lo que acabas de corregir en la oración anterior, el tema del adjetivo female, okay, sería más apropiado que decir first woman mayor, y bueno, la ortografía respecto al cargo de alcalde, que es, sería con la Y. ¿Qué más piensas de esa oración? Aquí dice, the first, bueno, la corrección, ¿no? The first female mayor of Bogota will have been working on strengthening the mobility system of the capital. On strengthening the mobility. Ajá. Entonces aquí tenemos esta parte. Entonces, bueno, antes de pasar ahí, que uno pensándolo en español entiende que strengthening quiere decir como, o quiso decir fortaleciendo, pero no sé si esa palabra sería la correcta. En todo caso, sí es cierto que al tratar de usar el futuro perfecto continuo, le falta, igual que en las dos primeras, el periodo de tiempo. Muy bien. Will have been working, es el tiempo. Aquí tenemos on strengthening the mobility system of the capital. Bueno, sí, podríamos debatir el strengthening porque no sé qué quiere decir la persona, podríamos debatir eso ahí, pero lo que nos comprende en ese momento es que tiene la expresión de tiempo, no, omite la expresión de tiempo. Entonces voy a poner aquí for, I don't know, 4 years. Voy a poner algo, no sé, es un tiempo, no sé qué quiere decir el aprendiz, pero entonces voy a poner ese tiempo ahí. Pero tienes razón. Entonces tenemos, by 2023, the first female mayor of Bogotá will have been working on strengthening the mobility system of the capital for 4 years. Ahora, strengthening, conceptualmente podríamos debatirlo, pero
En esta oración está utilizando strengthening, incluso terminado en ing, como si fuese un objeto en la oración. Y está bien, no hay problema en ese sentido. O sea, gramáticamente no hay problema. Conceptualmente podríamos debatir el strengthening the mobility system, improving, no sé, lo que podría el aprendiz debatir eso ahí, eso ya sería el tema del aprendiz. Lo que me interesa en este momento, no es lo que me importa, pero lo que me interesa en este momento es que utilicemos el tiempo correctamente. We have been working for 4 years. Muy bien, muy bien. Tengo la oración. I believe that by, la quinta oración. I believe that by the year 2023, the city of Manizales will reduce the others since they could put more security on the streets. Will reduce the others since they could put more security on the streets. Ok. Vamos a darle un chance a Miguel. ¿Qué piensas de esta oración? Y no te preocupes, no hay necesidad de que intentes entender qué es lo que quiere decir el aprendiz. Vamos a hablar solamente del tiempo, ¿listo? Y ahí yo después miro el tema de contexto y demás de la oración, la lógica de la oración. Pero en cuanto a la oración como tal, la quinta oración, Miguel, ¿qué opinas? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, la quinta oración, pues lo que vi fue que la estructura pues de futuro no es la correcta. Está Okay. puesto como un futuro, pero no es ni futuro perfecto ni futuro perfecto continuo. Entonces no está bien estructurada la oración. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Entonces, tengo la oración. I believe that by the year 2023, the city of Manizales will reduce the others since they could put more security on the streets. En cuanto al tiempo como tal, will reduce, realmente es un un futuro simple, no es un futuro continuo, no es un futuro perfecto simple ni un futuro perfecto continuo. Entonces, la oración tiene que ser revisada. Entonces, la aprendiz tiene que definir el uso del futuro perfecto o el futuro perfecto continuo. Y esta parte de acá, no sé a qué se refiere con the others. Entonces, no me queda claro, por favor, revisar. Y aquí me dice, since they could put more security on the streets. ¿A quién se refiere con they? No sé a quién se refiere, no sé. Entonces tiene que revisar esa parte. Y nuevamente, puntuación. Tengo la sexta oración. I believe that my prediction will be fulfilled by 2026 because it is a right that has been debated and fought for a long time. Okay. I believe that my prediction will be fulfilled by 2026 because it is a right that has been debated and fought for a long time. Okay. La misma inconsistencia de la oración anterior, ¿cierto? Tenemos aquí will be fulfilled. Will be fulfilled es un futuro simple, no me está hablando de futuro perfecto ni perfecto continuo. Entonces tenemos que revisar la oración. Y esta parte, because it is a right that has been debated and fought for a long time. It is a right. Aquí esa oración hay que completarla, porque leyéndola, o sea, como el lector de eso fue la parte del diálogo de la evidencia de Future MSA. No sé a qué están hablando, no sé a qué se refiere. Y recordemos, desde el principio hemos dicho en inglés, las oraciones, siempre sabemos a quién o de quién estamos hablando. Y no sé a qué se refieren con it is a right. It is a right. What it is. What it is. No sé qué se refiere it, ¿ok? It is a right that has been debated and fought for a long time. Y entrando yo también a saber a qué se está refiriendo, has been debated, by whom, ¿quién está debatiendo esto? ¿Ok? Tenemos que tener esto en cuenta cuando estamos creando las oraciones para que quede claro al lector. Muy bien, tenemos la séptima oración. What kind of printing colors do you use? Esta oración viene de la evidencia there is something wrong with. John, ¿qué piensas de esa oración? Es una corrección. Sí, señora. Creo que en el ejercicio no estaba el auxiliar, si mal no recuerdo, y decía what kind of printing colors you used.
Entonces ahí la corrección es que obviamente el que debe ir en pasado es el auxiliar. Y si ya el verbo auxiliar está en pasado, pues el verbo principal, el verbo central, no tiene que conjugarse en pasado. Es decir, que correctamente sería, what kind of printing colors did you use? Muy bien, perfecto. Esto es pasado simple. Ok. What kind of printing colors did you? El auxiliar está en pasado, no necesitamos conjugar el verbo. El auxiliar está en presente, entonces tenemos que conjugar el verbo para la persona de la oración. Estoy hablando de presente simple. Por ejemplo, does work. Entonces, work ya no puede ir conjugado para la tercera persona, ya tenemos does, ya está conjugado. Esa es la labor, la función de los verbos auxiliares. Ayudar a que la oración ya esté conjugada, ya esté lista para, pues, decir el resto de la oración. ¿Ok? Entonces, tenemos el verbo auxiliar, did you use. Muy bien. Y tengo la octava oración, Miguel. ¿Qué piensas de la octava oración? When did you bought it? También es de la evidencia. There is something wrong with. Ok, pues no sé si, bueno, mi duda si debe estar en el auxiliar did o en el verbo conjugado, o sea, no sé, una de las dos debe estar incorrecta, ya sea el auxiliar o el verbo conjugado. Ok, y lo que acabamos de decir es que los verbos auxiliares cuando ya están en la oración, conjugan ya la oración. Entonces, ¿qué piensas de esa oración y del verbo bought? O sea, que cuando se hace que vouch no debería estar ahí, entonces, como el auxiliar cumple la función, entonces vouch no debe escribirse así. Exacto, entonces tenemos buy, ¿cierto? Tenemos el verbo infinitivo. When did you buy it? Ok, ya en su tiempo normalito, el verbo normal, pues, como decimos en verbo infinitivo, sin la preposición to. When did you buy it? El verbo auxiliar ya está en la oración, no necesitamos entonces conjugar el resto. Ya está conjugado, ya el auxiliar, esa es la función, conjugar ya la oración directamente. Estas son inconsistencias que he visto en las evidencias que me han enviado hasta el momento. Veo confusión en el tema del presente, el futuro perfecto continuo, es más que todo, no tanto con el futuro perfecto, pero con el futuro perfecto continuo. Y creo que es importante revisar en material multimedia, creo que es importante revisar la grabación de la sesión anterior y esta sesión, porque ya teniendo esto, pues ya creo que les queda un poco más claro el tema de cómo utilizar esa expresión correctamente, o ese tiempo correctamente. Y el valor o el uso que se da a las expresiones de tiempo dentro de esas oraciones. Puede ser un poquito confuso, como les dije, ese tiempo realmente, tanto formal como informalmente en inglés, no es que se utilice mucho, se da más que todo en contextos muy específicos, por ejemplo, en reportes de medios, por ejemplo, reportes de noticias y cosas así. Se puede dar un poco más ese tiempo. Novelas que trabajen un estilo literario bastante formal y un poco más complejo, tal vez también se puede utilizar ese tipo de tiempo, pero, bueno, como dije, hacer predicciones, pero hablando el idioma ya por muchos años, escribiendo en el idioma por muchos años, creo que les puedo decir con un nivel de confianza que el tiempo futuro perfecto continuo es más que todo tener ese recurso ya en nuestro conocimiento, en nuestro bolsillo y poder utilizarlo cuando estamos realizando ese tipo de funciones, predicciones en el futuro, pero realmente no se da tanto como se quisiera o como eh, se imagina. Por último, voy a parar de compartir aquí, porque creo que se me olvidó, pero lo puedo tener rapidito. Quiero mostrarles algo. Where are you?
quiero mostrarles un párrafo de algo que se escribió para que tengamos en cuenta cuál es la diferencia. Ah, porque la actividad que me han enviado de Speak Your Mind es una actividad, como lo dije en la grabación anterior, en la sesión anterior, que no evalúa el uso de futuro perfecto continuo. Es una actividad que evalúa su capacidad de pensamiento crítico, puede reflejarlo en un argumento o en un escrito. Voy a mostrarles un párrafo que escribí hace poco, bueno, no muy cerca, pero se escribió hace mucho. Se escribió, es un párrafo, largo. Ustedes no deben escribir párrafos largos, ustedes deben enfocarse en párrafos un poco más cortos, pero quiero mostrarles el tema del pensamiento crítico aquí, ¿ok? Y cómo se evalúa esto. Voy a compartir pantalla. Okay. No vamos a mirar estilos literarios, no vamos a mirar estilos de escritura, no vamos a mirar tiempos. Vamos a mirar lo que se dice en el párrafo y la lógica de lo que se dice en el párrafo. Y cómo se arma esa lógica en el párrafo. Ahí podríamos empezar a mirar de temas de I don't know how you say that in Spanish, silogismos, syllogism, que es la lógica que se da por diferentes premisas, es decir, si A es esto y si B es esto, entonces C es esto y esto. Ese es un silogismo, a syllogism. Esa es como la forma de mirar la lógica que hay dentro de lo que se está argumentando. ¿Ok? Entonces voy a leer el párrafo y voy a darles un tiempo a ustedes para que lean el párrafo y entendamos entonces cuando hablamos de pensamiento crítico realmente que estamos mirando o evaluando en lo que se dice. No es que me digan el cielo es azul porque es azul. No. Quiero que me ayuden a mirar cómo es que ustedes están viendo que el cielo es azul. ¿Ok? Entonces voy a leerlo y luego le voy a dar el espacio para que ustedes lo lean. Lastly, I will also refer to the term self-determination with capital S later in this paper. I use the big S as a way to acknowledge the historical discourses indigenous and ethnic communities have had to work and live within for centuries, as well as the categories that these communities were placed in before achieving the right to self-determination. Youngblood Henderson, for instance, recounts those discourses and categories in the plight that indigenous peoples have endured since the 1600s to achieve international recognition through international diplomacy, a foreign concept then to indigenous communities worldwide. Chief among those discourses was the ideology that indigenous peoples were savages, often compared to inferior beings of uncivilized state and nature in comparison to European and later Western societies. These discourses enable different governments to commit horrific acts of violence and discrimination against indigenous communities all around the world. The writer exposes the diplomatic and political fight that indigenous communities had to initiate as a result to the formation of states based on their enterprises supported by such discourses. Starting with the justification of indigenous peoples' humanity, indigenous nations had to demonstrate they were in fact humans with a sense of self and the capacity to grow mentally, to learn, and to rationalize in the same way members of other societies could. Once the self-determination as a right was achieved at an international level, it allowed indigenous and ethnic communities to exercise their capabilities as human beings, as peoples who can exercise the right to decide what is best for themselves. Espérate, esto iba en there. Best for themselves. Thus, the term self-determination is charged with an immense and heavy legacy of discourses that represent the inequalities and prejudicial actions indigenous communities have experienced and who have sought their recognition through the acknowledgement of their capacity to exercise their humanity and its freedom in neoliberal and democratic societies. Why did this change? Their freedom, their freedom in neoliberal and democratic states.
Ok. Ah, quiero que noten, voy entonces a, oh, sorry. Why is this happening? Oh, voy a highlight, voy a resaltar algo. Tengo aquí la premisa, I use the big S as a way to acknowledge the historical discourses indigenous and ethnic communities have had to work with and live within for centuries, as well as categories that these communities were placed in before achieving the right to self-determination. Entonces aquí tengo la premisa. Bien. Pero esta parte de historical discourses, ok, y achieving the right of self-determination requieren un poquito más de explicación. Entonces aquí se empieza a explicar, ¿no? Todo ese tema. Y vamos a ver dónde llego. Esta es la explicación de estas dos cláusulas en la premisa que tengo, ¿ok? En la lógica en ese silogismo de esa oración. Culmino haciendo un rephrase, una forma, una alternativa de decir lo que se dijo al principio y explicando o relacionando todas estas estas razones, estas cláusulas que se dieron dentro de la premisa para decir el por qué se está haciendo lo que se está haciendo dentro de la premisa. Entonces, ese es el pensamiento crítico en cuanto a cierto tema. Quiero entonces preguntarles, ¿esta parte les queda un poquito más clara en cuanto a lo que se refiere con la evaluación la revisión del pensamiento crítico dentro de sus evidencias? No es tanto el hacer un párrafo largo ni nada por el estilo, ustedes pueden hacer párrafos cortos como lo han estado haciendo, pero quiero que tengan en cuenta que cuando se dice que se va a evaluar el pensamiento crítico, es esto lo que se está evaluando. Cómo se desarrolló ese argumento, en lugar de evaluar el uso del tiempo futuro perfecto y futuro perfecto continuo. Entonces, mi pregunta es para ustedes. ¿Esta parte queda más clara? Sí, por supuesto. O sea, la idea de la tarea, pues, consiste que uno tiene que hacer, cuando empieza el pensamiento crítico, o sea, sacarlo de su opinión, o sea, sacarlo desde su sentido común, de lo que usted piensa sobre un tema. Muy bien. John. Sí, señora, también llevando el ejemplo de pronto al caso concreto, que sería de acuerdo a, pues en nuestro nivel de aprendices muchísimo más corto. Sí. Es exponer, es claro, es exponer una idea que después se explique, que tenga un Es argumento correcto. para soportarla. ¿Sí? Correcto. Básicamente los silogismos sí sería como un enunciado y luego una explicación Correcto. que soporte esa idea, una justificación, mi razón, que podrían ser dos oraciones. Sí. Básicamente, en el caso más simple, como lo entiendo, serían dos oraciones. Sí. Una Sí. que expone mi idea y la segunda que la Que la explica. explica. Muy bien, es correcto. Entonces, a lo que quiero llevar aquí es, por ejemplo, si una de las oraciones de la evidencia Speak Your Mind dice algo como el sistema político ideal es uno que las personas más inteligentes crean para, según el beneficio, ¿no? Según su beneficio. He tenido aprendices, por ejemplo, que me dicen, es que las personas inteligentes no son las personas que van a la escuela o que van a la universidad, son las personas que pueden tener las capacidades. Ok, perfecto, pero el párrafo no dice nada respecto de cómo las personas fueron inteligentes o cómo se determina la inteligencia de las personas. El párrafo habla sobre el sistema político ideal y cómo se desarrolla ese político sistema ideal. No estamos hablando de las personas más inteligentes. Entonces, creo que lo que quiero decir con eso es que debe haber un poco más hay que ser un poco más de consecuentes en lo que se dice con lo que se está postulando, lo que se está estableciendo en la oración.
Y por eso hago entonces el ejemplo aquí. Entonces aquí tengo esta oración y tengo dos cláusulas en la oración que tengo que explicar. Entonces eso es lo que explico. No es otra cosa que explico. ¿Me hago entender? Tiene que haber relación en todo lo que se dice. Muy bien. Creo que eso queda un poco más claro. Y nuevamente no se está hablando el tiempo futuro perfecto continuo ni simple, sino lo que ustedes están diciendo en la oración. Nada, esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. La semana anterior hablamos sobre las instrucciones de las actividades que tienen que enviar a partir de esta semana. Entonces, si tienen alguna inquietud, por favor, me comunican. ¿Tenemos alguna pregunta el día de hoy? Teacher, me disculpas si de pronto soy inoportuno, pero como esta es la última sesión, Sí. y estuve revisando las grabaciones de las primeras que no pude asistir, Ujú. con la curiosidad de saber de dónde eres. Ok. Porque en los cursos pasados, pues la costumbre siempre uno conocía al profesor, Ujú. hola, soy de San Andrés, bueno, más o menos nos contaban algo, entonces por resolver esa duda, simplemente pues por Sí. saberla, no por ser chismoso ni mucho menos, pero porque me hizo falta esta vez saber de dónde Sí. eres, ¿sí? Ujú. Porque tu apellido, pues cuál es tu origen, porque pues hablas del español como si no fuera tu idioma nativo, a pesar de que lo hablas muy, muy, muy bien, Ok. de manera perfecta. Muy bien. Eh, Tienes razón, no se habló acerca de mi perfil porque, bueno, el perfil está en la plataforma, pero lo puedo decir en este momento y es, soy de San Andrés. eh, no vivo en este momento en San Andrés, estoy viviendo en Estados Unidos. Antes de eso viví en Inglaterra, pero en este momento vivo en Estados Unidos. Um, San Andresana, desde el 2008 trabajando en la plataforma de inglés y el programa de inglés para todos los colombianos, o en ese momento English That Works. Um, eh, Mi español es un poco más, en este momento realmente mi español es un poco más neutral que en el resto del archipiélago. Um, no es mi idioma nativo es Creole English, que es el idioma nativo de las islas. Y nada, pues estudié también en Bogotá, entonces eh, se me sale el acento de muchas cosas, revuelto por muchas cosas. Es paisa y nunca he vivido en Medellín, pero bueno, se me sale el acento paisa a veces, dependiendo con la persona que estoy hablando, no entiendo por qué, pero eso pasa. El acento bogotano o el acento rolo también me sale. El acento costeño también me sale cuando hablo con ciertas personas. Pero generalmente mi acento es un poco más neutral, el de mi familia también es un poco más neutral, con relación a al español como se habla en la comunidad raizal de la archipiélago de Princesa Catalina. Y nada, sí, soy de San Andrés. Muchas gracias, teacher. La última, mira, yo no tuve la oportunidad de participar en los primeros niveles porque presenté un examen y salí calificado para el nivel 8. Entonces realmente comencé fue desde el nivel 8 Ok. y se hablan de cosas en otros niveles. Entonces de pronto mi pregunta puede parecer muy, muy simple, muy básica, pero hay una tendencia en lo que uno practica es a usar mucho las contracciones. Sí. Escribiendo los textos, Word sugiere que no se usen porque no son formales. Ujú. Entonces, quiere decir que uno en textos formales debería evitar esas contracciones, o sea, en qué momento es apropiado usarlas y en qué momentos no. Como Sí. las contracciones de I'm, you're, his, Ujú. incluso las contracciones del futuro, incluso el futuro perfecto, en el que por ejemplo, he's been, donde el his es una contracción de he has Ujú. y no his. Entonces, si eso es correcto usarlo incluso en las conversaciones, me imagino que se usan, pero en qué momento es apropiado o si de pronto en un discurso sería mejor también evitarlas. Sí, a ver, esto depende mucho de el,
el estilo de escritura de la persona y el contexto al que tú te estás refiriendo. Es decir, quién es tu lector, quién es tu receptor, quién va a recibir lo que tú dices. Cuando se habla de formal o no formal, se habla de, generalmente en escritos, cuando se escribe algo, ya sea correos o ya sea un manuscrito o ya sea un libro o lo que sea, se tiende a estimar ese tipo de escrito como formal, entonces se evita las contracciones, pero también depende del escritor. Estamos en un tiempo en este momento, tanto en academia como en investigación, como en diferentes niveles sociales, en diferentes contextos culturales, en donde se está respetando un poco más la identidad de las personas y la identidad cómo deciden las personas manejar su identificación en lo que escriben o en la forma que hablan. Entonces, por ejemplo, yo no podría exigirle a una persona que se identifica como de una comunidad indígena que realmente no tiene tanto uso para el lenguaje formal o que no estima el lenguaje formal como algo que realmente quieren o que necesitan. Entonces no podría exigirle a esa persona que tiene que empezar a trabajarlo de esta forma porque realmente estaría en contra de la identificación de esa persona, en contra de su identidad cultural, étnica y histórica. Entonces, en ese momento en este momento estamos así, estamos como tratando de identificar y poder quitar ese tipo de estructuras en donde se determina qué es lo que tiene poder y qué es lo que no tiene poder, como el tema formal o informal. Lo que también puedo decirte es que, como lo acabas de mencionar, hay unas contracciones que pueden ser un poquito confusas, porque uno puede decir he's been en lugar de he is, y tú utilizas la contracción con la S y uno no sabe si es is or has. Entonces, creo que se dio ese tema de formal o informal y es como para poder identificar exactamente a qué estamos hablando, porque como les decía, en inglés sabemos siempre esto. Entonces, mi recomendación es, más que todo, es mirar a quién se está hablando, es decir, el lector de o el receptor de lo que se está diciendo. Si estamos considerando o si consideramos pues que las personas que van a recibir esto son personas que requieren realmente esa aclaración, pues tratemos de trabajar las oraciones sin contracciones. Si estamos hablando de alguien que sabemos que ya tiene ese conocimiento de qué estamos hablando, pues entonces podemos evitar utilizar palabras largas y utilizar contracciones. Pero es como más respeto al lector, sería una forma de poder trabajar ese tema. Esa sería como una recomendación. Realmente en ese momento, a ver, ustedes van a empezar a trabajar ahorita una actividad que es relacionada a la educación, como por ejemplo personal statement. Y en personal statements, por tradición, ya no se utilizan contracciones, se utilizan las palabras completas. Y esto, pues obviamente, va aumentando el número de palabras en los ensayos, porque los ensayos tienen número de palabras, requerimiento para número de palabras. Esta evidencia no, pero sí, generalmente será así. Entonces se requiere pues que trabajen palabras sin contracciones. Pero hay momentos donde ustedes podrían utilizar las contracciones. Por ejemplo, si yo en mi personal statement, en mi ensayo para ingresar a la universidad, soy específica diciendo, para mi comunidad, las contracciones representan la relación entre la familia y el ser humano, no sé, algo por así decirlo, y por lo tanto esa es la forma en que yo escribo porque se relaciona a mi identidad y tengo entonces mis contracciones en el ensayo. No hay ninguna persona en sus 5 sentidos que esté en el comité de selección para ese ensayo y diga, esta persona está escribiendo de manera muy formal. ¿A quién le están escribiendo? ¿Qué creen que están hablando con cualquier persona? No, están hablando con un comité de... No, o sea, ya ustedes explican en el ensayo que van a utilizar esto. Entonces, en esas cosas siempre hay una forma de,
¿Me hago entender? Pero generalmente los ensayos como esos, como personal statement, no tienen contracciones. Lo digo solamente como para que lo tengan como experiencia de vida, que es posible, o sea, hay posibilidades de hacer las cosas, pero, pero generalmente las cosas que estamos trabajando o que estamos hablando o que estamos escribiendo tienen una tradición, y en ese momento pues la tradición es trabajar el lenguaje formal, que es sin contracciones. Es una respuesta larga, pero bueno, ahí les doy la respuesta. Thank you so much. ¿Alguna otra pregunta? Nope. Muy bien. Yo sé, doy respuestas largas, pero bueno, ahí doy toda mi opinión. Muchas gracias por asistir a la última sesión del curso. No es que estemos desconectados, tenemos el correo, tenemos el foro, tenemos notificaciones, me escriben y con mucho gusto pues aclaramos las dudas. Si tienen dudas acerca de las evidencias que vienen o de las oraciones que vamos a usar en la evidencia, háganme las preguntas específicas y con mucho gusto las hacemos antes de que envíen la evidencia, y así pues obviamente pues se evitan que no aprueben esa oración, por así decirlo. Es mi sugerencia. Muchas gracias entonces por asistir a la sesión, queda grabada la sesión, y si tienen alguna inquietud quedamos en contacto. Nada, les doy feliz tarde, feliz Semana Santa, como decimos, y nada, muchas gracias por asistir y que tengan buena tarde. Gracias, teacher. Buena tarde. Un abrazo.